Sin Censura, con Vicente Serrano. Jesús Cervantes, de la revista Proceso, para hablar de los abogados del Chapo Guzmán, porque cuando se habla del Chapo, todo es importante, todo es noticia. Jesús, nuevamente te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Vicente. ¿Sí me escuchas bien ahí? Ahí te escucho perfecto. Perfecto. Bueno, mira, como tú recordarás, Joaquín Guzmán Loera se recurrió a 7 abogados para distintos amparos. Uno de ellos es que no lo extraditen hacia Estados Unidos, y otro muy importante era para que no lo cambiaran de penal. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque en ese penal del altiplano en Almoloya, pues estaba planeando hacer su fuga. Evidentemente necesitaba un área que estuviera despoblada, como es el área del penal del altiplano del Estado de México. Pero ahora resulta que los abogados se han visto involucrados en esta fuga y han tenido que recurrir al amparo. Uno de ellos, Vicente, bueno, es Oscar Manuel Gómez Flores, que era la cabeza de estos abogados, un abogado de Sinaloa, egresado de la Universidad de Sinaloa, muy cercano a el Chapo Guzmán, y según las investigaciones de las propias autoridades mexicanas, es que él habría ayudado a Guzmán Loera a planear toda esta fuga, y que era quien estaba en contacto con algunos otros cárteles de la droga aquí en México para establecer relaciones con el cártel de Sinaloa que encabeza el Chapo Guzmán. Resulta ser que ahora, ante estas indagaciones de las autoridades mexicanas, pues decidieron detener a Gómez Flores, este abogado principal. Hoy está en el mismo penal que su cliente, del cual su cliente se fugó. A Oscar Manuel se le acusa de haber participado en esta operación de fuga, y hay otro abogado que es sumamente importante. Se trata de Granados Flores, su nombre es Andrés. Granados Flores es uno de los abogados que intentó y que lo logró, que Guzmán Loera no fuera trasladado de un penal a otro. Como recordarás, hay algunos documentos que le llegaron aquí a la revista Proceso que establecen ya la posibilidad de que Joaquín Guzmán Loera se fugara, y esto generó que los abogados provocaran que no se le cambiara de penal, ¿sí? Porque ahí estaba la fuga planeada, y hoy Andrés Granados Flores, exactamente a la semana de haberse dado la fuga Guzmán Loera en el julio pasado, fue detenido junto con uno de sus hermanos. Lo curioso aquí es que uno de sus hermanos forma parte de la Policía Federal de aquí de México, pero fueron liberados por no haber encontrado pruebas suficientes, y recientemente, al día siguiente de que se detuvo a Oscar Manuel, la cabeza de los abogados, fue el pasado 22 de octubre, Granados Flores decidió solicitar el amparo de la justicia federal para no ser detenido. Pero aquí lo curioso, Vicente, es que después de eso tuvo que haber ido a ratificar este amparo y ya no lo hizo, lo cual nos habla de que el señor está hoy ilocalizable. Y bueno, pudiéramos estar hablando de que está también prófugo, no prófugo, puesto que todavía no hay ninguna orden de aprehensión en su contra, ¿sí? Pero ante la duda de que también lo pudieran aprender como a su jefe de abogados, pues es que esto decidió. Y también se da justamente cuando fueron cateadas las casas de Emma Coronel, la actual esposa del Chapo Guzmán, Vicente. Aguántame tantito nada más, por ley, déjame identificar la señal porque ya son las 10:01, Jesús, 11:01 para la gente en el este del país. This is WNDC 750 AM Portage, Indiana, Chicago. Estás escuchando WNDZ Portage, Indiana, Chicago. 750 de amplitud modulada. Síguenos en línea a tan solo un clic en sincensura.net, en YouTube como Sin Censura Media, en Twitter como @Vicente Serrano y en Facebook como Sin Censura con Vicente Serrano. Estás escuchando Sin Censura con Vicente Serrano. La pregunta sería, Jesús, es ¿cómo confiar en estas investigaciones de las autoridades que ya vimos que ya tienen problemas en sus filas? Bueno, mira, aquí en México
poca gente confía en las autoridades federales, locales, municipales, porque ha habido una serie de evidencias que muestran una posible colusión con el crimen organizado. Sin embargo, eso es, para nuestra desgracia, es lo que tenemos como autoridades federales, y no se trata aquí de confiar con ellos, sino verificar cada uno de los datos que nos están dando, la información que nos están ofreciendo, que finalmente es lo que nos corresponde a nosotros. Y por eso es que en la revista Proceso lo que tratamos de hacer es poner en relieve las actividades de los abogados, ¿no? Para saber si realmente las autoridades tenían conocimiento o no de esta posible fuga del Chapo Guzmán. En el mes de enero se habla de que se estaba planeando desde enero, que finalmente se dio en julio, pero no, las autoridades no son confiables ni aquí ni creo yo que en ningún país como reporteros, ¿no? Porque siempre las tenemos que estar cuestionando, claro, y verificar qué es lo que está sucediendo. Ahora, bueno, los propios abogados se están viendo involucrados en todo este tema de la fuga de su cliente, y pero no todos, hay que aclararlo, son 7 abogados, según las autoridades. Gómez Núñez, el que encabezaba este grupo, sí está totalmente involucrado. Él le habría pagado, él compró el terreno, le habría pagado a los albañiles que construyeron el túnel, albañiles que llevaron desde Sinaloa, el estado de Sinaloa, es decir, gente de su confianza. Y bueno, tenemos la duda sobre Granados Flores, que fue detenido a la semana y que hoy solicitó el respaldo de la justicia federal y finalmente no lo fue a ratificar. Pero hay otro abogado que es Juan Pablo Vadillo Soto, es un abogado muy, muy interesante. Él se ha encargado de todo el proceso de extradición, ha logrado varias instancias, tiene cerca de 6 amparos que ha promovido a favor de Guzmán Loera. Todos están en proceso, pero en cada uno de ellos ha ido logrando el triunfo, ha ido ganando que tribunales de circuito de aquí de este país le den el beneficio de la duda a Guzmán Loera. Claro, no se han ido al fondo porque, como tú sabes, un amparo lleva más de un año. Pero te digo que es interesante porque Vadillo Soto fue el abogado de Guzmán Loera cuando estuvo preso en el penal de Puente Grande, justamente para que no fuera extraditado también, hecho que logró después de haber estado varios años en prisión acá en Jalisco, en el estado de Jalisco. Y bueno, eso se debe a la habilidad del abogado Vadillo Soto. Hasta el momento no hay nadie que pueda siquiera establecer que hay indicios de que Vadillo Soto ha estado involucrado en el proceso de la fuga. De hecho, en entrevista con la revista Proceso, Vadillo Soto lo que nos dijo es que Gómez Núñez ya no le permitía el acceso rápido con Guzmán Loera y que ya tenía cerca de 4 meses que no podía ver a su cliente. ¿Por qué? Porque Gómez Núñez era el que controlaba, era el que levantaba y abría la chapa para que pudieras hablar con Joaquín Guzmán Loera, ¿no? Entonces, este abogado es sumamente interesante porque ya ha trabajado con él en otros años, y también es importantísimo, uno de sus hijos, del abogado Vadillo Soto, es funcionario del gobierno federal. Eso yo se lo pregunté a él para corroborar, me dijo que sí, que efectivamente, pero que bueno, su propia familia le ha pedido que ya no siga defendiendo a Guzmán Loera. Claro, no por el hecho de que seas familiar, que trabajes en un gobierno, ¿no? Y tu familia sea defensor de un líder del cártel más importante de este país, significa que tú estás implicado. Por supuesto que no. Claro. Pero sí es importante que las autoridades, pues no son informaciones que nos ocultan, ¿no? Entonces eso nos hace sospechar de todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno, Vicente. Jesús, y si el principal abogado defensor del Chapo Guzmán está en el bote, ¿quién se está haciendo cargo? ¿Quién tomó las riendas de la defensa del Chapo Guzmán? Bueno, pues recordemos que son 7 abogados, Vadillo Soto sigue haciendo lo mismo, tiene otros 4 abogados más que siguen trabajando, que una de ellas es también egresada de la Universidad de Sinaloa. Otro es un abogado muy respetado acá del estado de Michoacán, que incluso él participó en la defensa, no sé si recordarás, Vicente, del michoacanazo
así le llamamos acá en México, que Sí. fue cuando en la administración de Felipe Calderón se detuvieron varios presidentes municipales de Michoacán de todos los partidos políticos, o por lo menos de los tres principales, PRI, PAN, PRD, por posibles vínculos con el crimen organizado, y que después fueron saliendo uno a uno porque no se les pudieron comprobar estos famosos vínculos que de los cuales los acusaba el gobierno de Felipe Calderón. Quien encabezó la defensa fue justamente este abogado que hoy forma parte de la defensa de Joaquín Guzmán Loera. No hay una cabeza por el momento, porque de hecho todos estaban trabajando sin intervenir en los juicios de otros. Pero, por ejemplo, si Gómez Núñez, si Granados Flores, lo que estaban procesando era que no se le cambiara de penal, como los reos de máxima peligrosidad deben de ser cambiados por ley, deben de ser movidos de un penal a otro, justamente para que no lleguen a establecer relaciones con los custodios y puedan planear una posible fuga, ¿no? Bueno, estos dos abogados pues ya no tienen materia mientras esté fugado Guzmán Loera. El otro abogado, Vadillo Soto, él sí puede seguir haciendo los trabajos, puesto que en caso de que fuera aprehendido Guzmán Loera, inmediatamente se le extraditaría a Estados Unidos, porque ya está la petición del gobierno norteamericano. Entonces él sí tiene materia para seguir promoviendo los amparos. Y bueno, te digo, el otro abogado, que se llama José Refugio Rodríguez Núñez, que es este abogado que participó en el Michoacanazo y que no se le conoce ningún vínculo con el crimen organizado, hay que aclarar eso. De los 7 abogados, sí, únicamente hay uno que, según las autoridades, participó en la fuga. Otro se previno y buscó la defensa, la protección de las autoridades, pero el resto de los 5 abogados restantes no tienen, ni han promovido amparo, ni tienen ninguna preocupación de ser detenidos, y nadie los ha señalado como vínculos con el crimen organizado. Y como cada uno de ellos tiene perfectamente definidas sus tareas, no es necesario que un grupo de abogados esté al frente. Ahora, lo que uno siempre sospecha, por supuesto, es que gente allegada a Guzmán Loera, y que no sabemos nosotros ni siquiera quién puede ser, y que pudiera ser gente reconocida o gente, no sé, empresarios, porque como tú sabes, el crimen organizado ya ha permeado en todos los niveles aquí en nuestro país. Bueno, pues pudiera estarles dando órdenes, pero a la fecha no tenemos absolutamente ninguna información de eso, ni tenemos claro que haya una cabeza que está ocupando hoy el lugar de Gómez Flores, que está en el penal del Altiplano, Vicente. Pues estamos al pendiente, Jesús Cervantes, y como siempre te agradecemos que compartas la información que publicas, y aquí estamos a la orden. No, al contrario, Vicente, ha sido un placer, y un saludo a tu auditorio. Un abrazo. Sin censura, con Vicente Serrano.